Una de las situaciones más alarmantes y dolorosas que enfrentan los migrantes mexicanos que intentan cruzar la frontera con Estados Unidos es la extorsión por parte de algunos agentes encargados de su protección. La corrupción dentro de las fuerzas del orden, en este caso en la frontera norte de México, ha llegado a niveles alarmantes y esta vez la denuncia ha estallado a la vista de todos. Un video viral ha revelado cómo policías y oficiales del Instituto Nacional de Migración, INM, exigen dinero a los migrantes que cruzan el puente internacional en Matamoros, Tamaulipas, para dejarles pasar sin ser revisados. Este caso no es único. Es solo la punta del iceberg de una problemática mucho mayor que afecta a miles de connacionales cada año. En las últimas semanas, una grabación que ha circulado masivamente en redes sociales ha puesto en evidencia una serie de abusos cometidos por miembros de las fuerzas del orden en la frontera norte de México. El video muestra a un agente de migración, identificado como Ricardo Calderón Cázar, que exige entre 500 y 1,000 pesos por persona a migrantes mexicanos con el fin de agilizar su cruce del puente sin tener que someterse a una revisión exhaustiva. Además de la extorsión económica, el funcionario amenaza con decomisar sus bienes si no cumplen con el pago. Este tipo de abusos no es algo nuevo en la región fronteriza. Desde hace años, migrantes mexicanos que cruzan a Estados Unidos para trabajar o reunirse con sus familias han denunciado constantemente situaciones de extorsión, robos y malos tratos por parte de autoridades en la frontera. Las víctimas, que a menudo provienen de familias que trabajan en Estados Unidos y regresan a México para pasar las fiestas o visitar a sus seres queridos, se encuentran atrapadas entre la desesperación de cumplir con los pagos exigidos y el temor a represalias si no acceden a las demandas. Tras la difusión del video, el gobierno mexicano reaccionó con rapidez y contundencia. La presidenta Claudia Sheinbaum, al enterarse de los hechos, ordenó la inmediata detención del agente involucrado. El oficial fue arrestado en el acto por elementos de la Guardia Nacional y a continuación fue dado de baja del INM. En un movimiento ejemplar, las autoridades mexicanas no solo cesaron al funcionario, sino que también lo trasladaron a un penal de Tamaulipas, donde enfrenta cargos por extorsión agravada, un delito que podría llevarlo a una condena de hasta 10 años de prisión. Además de esta acción, la Fiscalía General de la República comenzó una investigación para desmantelar posibles redes de complicidad dentro del INM, con el objetivo de identificar y sancionar a otros agentes que pudieran estar involucrados en actividades ilícitas similares. El gobierno mexicano dejó claro que este tipo de actos de corrupción no serán tolerados y que las personas responsables serán procesadas con el máximo rigor. Este caso ha servido de precedente para una nueva política que busca erradicar la extorsión a migrantes en todos los puntos de cruce fronterizos del país. Claudia Sheinbaum anunció una ofensiva total contra este tipo de delitos, con un esquema de investigación más riguroso y sanciones más severas que entrarán en vigor a partir de 2026. Según la presidenta, cualquier agente que se vea involucrado en extorsión o corrupción será considerado responsable de un delito federal, con penas mínimas de 8 años de prisión. El gobierno federal también ha habilitado líneas de denuncia anónimas y permanentes, permitiendo que los migrantes puedan reportar de manera segura cualquier intento de extorsión por parte de funcionarios públicos. Además, se han suspendido a más de 20 agentes desde el comienzo de 2026, y el número continúa aumentando conforme avanza la investigación. Las víctimas de estos abusos son, en su mayoría,
migrantes que regresan a México tras haber trabajado en Estados Unidos durante largos periodos, a menudo realizando trabajos que requieren mucho esfuerzo físico y sacrificio. Después de haber enviado remesas y luchado por mejorar sus condiciones de vida. Al regresar a su país, se enfrentan a un escenario completamente diferente, donde los mismos agentes encargados de velar por su seguridad se convierten en sus opresores. Las historias de extorsión se repiten una y otra vez. Agentes que confiscan mercancías, ropa, electrodomésticos, teléfonos celulares y hasta regalos navideños. Muchos de estos migrantes, que han ahorrado durante meses o incluso años, se ven obligados a pagar grandes sumas de dinero solo para continuar su camino, sin tener la posibilidad de que se les devuelvan los bienes que han adquirido con tanto esfuerzo. Algunas organizaciones de migrantes han reportado más de 150 casos documentados de extorsión solo en diciembre de 2025, en cruces como Reynosa, Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez. Estos casos son solo la punta del iceberg, ya que muchos migrantes prefieren no denunciar estos abusos por miedo a represalias o simplemente porque no cuentan con los recursos para hacerlo. Aunque el caso en Matamoros ha sido el más reciente y el más mediático, los abusos no se limitan a esa zona. En otras partes de la frontera, como los estados de Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, las extorsiones por parte de oficiales federales y estatales han sido una constante. En muchos casos, los agentes montan retenes y exigen pagos para permitir el paso de caravanas de migrantes o incluso de vehículos que cruzan la frontera con placas de Estados Unidos. Las infracciones suelen ser inventadas por los agentes, como la acusación de que el vehículo no está en condiciones o que los documentos no están completos, lo que obliga a los migrantes a pagar inmediatamente para evitar mayores complicaciones. Lo más preocupante de este fenómeno es que muchos de estos oficiales operan de manera organizada, como si fueran parte de una red criminal bien estructurada. La información sobre los migrantes y sus bienes circula rápidamente entre las distintas autoridades, y en ocasiones se les pide que paguen sumas exorbitantes de dinero por infracciones que no han cometido. La extorsión a migrantes mexicanos en la frontera es solo una muestra del sistema corrupto que persiste en diversas instituciones públicas, y la frontera no es la única área afectada. Estos actos de abuso deben ser erradicados de raíz, y el caso de Matamoros es un llamado a la acción para que se lleve a cabo una reforma más profunda en las fuerzas de seguridad que operan en las zonas fronterizas. Sin embargo, el camino para erradicar este tipo de corrupción será largo y difícil, pues no solo implica castigar a los agentes corruptos, sino también reformar un sistema que ha estado permitiendo estos abusos durante años. La transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos deben ser los pilares sobre los cuales se construya una nueva forma de gestionar la frontera entre México y Estados Unidos. Esto implica tanto una vigilancia constante sobre los agentes encargados de la seguridad, como un sistema de justicia que castigue severamente a aquellos que abusen de su poder. La detención de los policías extorsionadores y la respuesta firme del gobierno mexicano marcan un paso importante en la lucha contra la corrupción en las fronteras del país. Sin embargo, aunque la respuesta inmediata ha sido contundente, el desafío sigue siendo enorme. La corrupción no se erradica con una sola operación. Se necesita un esfuerzo constante y coordinado para garantizar que los migrantes puedan cruzar la frontera sin ser víctimas de abusos. En este sentido, las organizaciones de migrantes y los defensores de los derechos humanos
tienen un papel fundamental al presionar por un cambio más profundo y duradero en las instituciones encargadas de protegerlos. Las reformas deben ser integrales y abordar no solo la conducta individual de los agentes corruptos, sino también las estructuras que permiten que estos comportamientos persistan. La creación de sistemas más eficientes de monitoreo, con tecnologías como cámaras de vigilancia en los puntos de cruce, puede ser una solución parcial. Sin embargo, también es necesario reformar la capacitación de los oficiales, crear canales de denuncia seguros y garantizar que las víctimas de extorsión reciban justicia sin miedo a represalias. La labor de las organizaciones civiles también es crucial. Muchas veces, los migrantes no denuncian los abusos por miedo a ser deportados o a enfrentar más obstáculos, por lo que crear conciencia sobre sus derechos y darles herramientas para defenderse se vuelve esencial. Además, se debe fomentar una cultura de responsabilidad en las instituciones gubernamentales, para que los agentes no solo sean castigados por sus delitos, sino que también se sientan respaldados en su labor de proteger a los migrantes, no de explotarlos. Lo que hemos visto en este caso con el video viral y la rápida respuesta del gobierno mexicano es un indicio de que el sistema comienza a tomar medidas serias para erradicar la extorsión a migrantes. Sin embargo, el problema de la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos en el camino hacia una solución real. La impunidad alimenta la corrupción y socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Para que las medidas implementadas sean efectivas, el sistema judicial mexicano debe asegurarse de que los casos de corrupción sean tratados con la máxima transparencia y que los culpables enfrenten consecuencias proporcionales a sus delitos. La justicia debe ser no solo ejemplar, sino también accesible para las víctimas, que a menudo no tienen los recursos o la confianza suficiente para llevar sus denuncias hasta las últimas instancias. Es fundamental que, además de las sanciones penales, se establezcan mecanismos claros de reparación para las víctimas de extorsión. Esto podría incluir la devolución de los bienes confiscados injustamente, compensación económica y un proceso de seguimiento para garantizar que las víctimas no sean nuevamente sometidas a abusos por parte de otros oficiales. El caso de la extorsión en la frontera mexicana es una oportunidad para que el gobierno federal y las autoridades locales reevalúen cómo se gestionan los cruces migratorios en el país. Si bien las políticas de control migratorio son necesarias, deben implementarse de manera que respeten los derechos humanos y no generen más obstáculos para los migrantes, quienes en su mayoría buscan una mejor calidad de vida o reunirse con sus familias. A largo plazo, esto puede significar una reforma profunda en el Instituto Nacional de Migración y otros cuerpos de seguridad involucrados en el proceso. El fortalecimiento de las capacidades de control, el uso de tecnología avanzada y la implementación de sistemas de justicia más rápidos y accesibles son algunos de los pasos necesarios para construir un entorno más seguro y justo para los migrantes. Además, la cooperación internacional será clave en este proceso. Estados Unidos, al ser uno de los principales destinos de los migrantes mexicanos, debe colaborar con México para garantizar que la seguridad y el bienestar de los migrantes se mantengan como una prioridad. Esta colaboración debe ir más allá de los acuerdos de seguridad, abarcando también la creación de mecanismos de apoyo y protección para los migrantes durante todo su trayecto, desde su salida hasta su llegada al destino final. Para que el cambio sea duradero, es crucial también que haya una campaña masiva de sensibilización, tanto entre las fuerzas de seguridad como entre la población en general.
La corrupción en la frontera no es solo un problema de las autoridades, sino también de la sociedad en su conjunto. Si los migrantes son vistos como el enemigo o como personas que merecen ser extorsionadas, se perpetúa una mentalidad que deshumaniza a los más vulnerables. La educación sobre los derechos humanos, la justicia social y la importancia de la dignidad humana debe ser un pilar central en las políticas públicas de México. Esto debe incluir la capacitación de oficiales, el fomento de valores en la sociedad y la creación de una cultura de respeto mutuo. Las historias de los migrantes deben ser escuchadas y entendidas, no solo en términos de legalidad o ilegitimidad, sino como parte de una realidad más compleja que implica necesidades humanas básicas, el deseo de seguridad, trabajo y bienestar. Si este tema te ha impactado y quieres seguir conociendo más sobre las injusticias que enfrentan los migrantes mexicanos y las reformas que el gobierno está implementando, suscríbete a nuestro canal. Mantente informado sobre los desarrollos más importantes en los temas de derechos humanos y políticas fronterizas. El caso de extorsión en la frontera norte es solo una de las muchas historias de injusticia que ocurren cada día en las zonas más vulnerables de México. A medida que el gobierno intensifica sus esfuerzos para erradicar la corrupción y mejorar las condiciones de vida de los migrantes, el futuro de la frontera dependerá de cómo se implementen estas reformas y de si el pueblo mexicano y los migrantes pueden encontrar justicia y dignidad. El camino será largo, pero la determinación de las autoridades y la presión internacional podrían ser claves para un cambio real.